Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy día. Como ustedes saben, y lo había dicho antes, ¿no? Las 2 primeras horas vamos a hacer la teoría que falta de engranajes, ¿no? Hoy día vamos a ver el último tipo de engranaje, que es el de tornillo sin fin. Y después, a partir de las 5, va a empezar la evaluación. Bien, entonces, comencemos. Bueno, acá he puesto un resumen de los engranajes que hemos visto hasta ahora, ¿no? Ya hemos visto los engranajes de dientes rectos, que son estos de aquí, ¿no? Los engranajes de dientes cónicos también, acá están. Y bueno, acá no están los engranajes de dientes helicoidales, pero sí están los engranajes que vamos a ver hoy día, ¿no? El tornillo sin fin, ¿no? Entonces, una primera observación sería aquí notar la diferencia, ¿no? Entre los engranajes cónicos y los engranajes de tornillo sin fin. En los engranajes cónicos, digamos que el movimiento se está trasladando, ¿no? En un eje que es perpendicular al eje donde originalmente se estaba moviendo, ¿no? O sea, si este se está moviendo así, los engranajes cónicos me permiten pasar el movimiento a un eje que es perpendicular. Pero cuando yo observo acá el engranaje de tornillo sin fin, también observo lo mismo, ¿no? O sea, el movimiento se traslada a un movimiento en un eje que es perpendicular al eje desde el que se inició el movimiento. Entonces, ¿cuál sería la diferencia de estos dos, entonces? ¿No? ¿Tienen alguna diferencia, aparte de que el movimiento se traslada eh, a una perpendicular? Bueno, el torque va a depender de cuántos dientes tiene cada engranaje, ¿no? Eh, bueno, acá la diferencia sería porque en el caso de los dientes cónicos, los dos ejes son perpendiculares, pero son ejes que se cruzan. En cambio, acá no se están cruzando los ejes, ¿no? Son perpendiculares, pero no se están cruzando, acá hay un espacio, ¿no? Esa sería más una diferencia, digamos, geométrica que de torque o de velocidad, ¿no? Entonces vamos a ver esto en más detalle, vamos a ponerle nombres a algunas partes geométricas del tornillo sin fin. Acá está el tornillo sin fin en movimiento, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es realmente como si fuese un tornillo, ¿no? Que está girando y ya se mueve el engranaje que está arriba, ¿no? Entonces voy a tener un tornillo acá y bueno, voy a tener el engranaje, en este caso el engranaje está en la parte de abajo, ¿no? En la parte del engranaje se cumplen algunas ecuaciones que ya hemos visto antes, ¿no? El diámetro del engranaje sería el número de dientes del engranaje entre pi por el paso circular, ¿no? Pi entre el paso circular es el paso diametral, ¿no? O sea, es la misma fórmula que hemos visto ya para dientes rectos y helicoidales. Pero en el caso del tornillo sin fin, esta fórmula ya no se estaría cumpliendo, por si acaso, ¿no? Esta fórmula se cumple para este engranaje de acá, que es como un engranaje común y corriente, ¿no? Pero para el tornillo sin fin no se estaría cumpliendo. Luego, nosotros hemos visto lo que es el paso circular, ¿no? Ya sabemos qué es el paso circular, es la distancia desde un diente hasta el siguiente diente, ¿no? Pero es la distancia recorrida a través del círculo de paso, ¿no? Nosotros también podríamos encontrar pues, un paso circular en el tornillo, ¿no? Si tomamos el mismo concepto, ¿no? Desde un diente hasta el siguiente diente, o sea, desde aquí hasta aquí, pues voy a tener un paso. Solo que ese paso, bueno, se va a llamar paso axial porque, si ustedes ven, pues está trasladándose
a lo largo, o bueno, o paralelo al eje del tornillo, ¿no? Este sería el paso axial. ¿No? Y lógicamente, bueno, también vamos a tener un dedendo y un adendum, que ya sabemos, eso se calcula por las proporciones ya, digamos, típicas que ha establecido la norma, ¿no? Además de esto, también vamos a tener lo que se llama un ángulo de avance, ¿no? Y un ángulo de la hélice, ¿no? ¿No? Este ángulo de la hélice y este ángulo de avance, pues realmente son complementarios, ¿no? ¿No? Ambos suman 90 grados. Y además voy a tener lo que se llama un avance también, ¿no? ¿Qué cosa es el avance? El avance es cuánto avanza el tornillo, no sé, un punto del tornillo, por ejemplo, este punto de aquí, ¿no? Imagina que estás con un perno ahí, ¿no? Y le das 360 grados al perno. Entonces, el avance sería cuánto avanza ese perno en la dirección axial, ¿no? Ahora, bueno, este paso axial parece también, o este avance, pues parece también el paso, ¿no? Porque al final termina siendo la distancia de un diente hasta la siguiente diente. Eso parece, ¿no? ¿No? Parece que es equivalente al paso, pero no. El paso axial y el avance, pues son, bueno, a veces en algunas situaciones pueden ser iguales, pero en otras no. Y todo va a depender del número de dientes del tornillo sin fin, ¿no? Del tornillo. ¿Y cómo puede tener un tornillo dientes? O sea, ¿cómo puedes medir los dientes del tornillo? ¿No? De repente, una primera idea quizás sería para algún alumno, ¿no? De repente contar esto. ¿No? Acá hay, de repente estos son los dientes. No, esos no son los dientes. Se supone que un diente, pues, en un engranaje, ¿no? Todo esto es un diente, no importa qué tan largo sea. Y como tú sabes muy bien, pues en el tornillo esto de aquí es como una hélice, ¿no? O sea, si tú pasas tu dedo, pones tu dedo encima de la cresta de la hélice y vas recorriendo el camino, te vas a dar cuenta, pues, que es una sola hélice. Pero no hay tornillos, bueno, hay tornillos de una sola hélice, ¿no? Los comunes, pero también puede haber tornillos de dos hélices, ¿no? Entonces, cada una de esas hélices vendría a ser un diente, ¿no? Entonces, en este caso, si todo tuviera una sola hélice, tendría un solo diente y por lo tanto, cada vez que le doy una vuelta, o sea, 360 grados al tornillo, el avance va a ser igual que el paso, ¿no? Como está acá. Pero si tengo un tornillo que tiene dos dientes, ¿no? Por ejemplo, este de acá tiene dos dientes. Si yo pongo mi dedo acá en la línea azul, en la hélice de la línea azul, voy a pasar por aquí, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, y nunca voy a tocar la hélice roja. La hélice roja es otro diente, ¿no? U otra hélice. Entonces, este tornillo tendría pues doble hélice, ¿no? Y por lo tanto, cada vez que yo le doy una vuelta a 360 grados, lo que va a pasar es que va a pasar desde un punto de la hélice hasta el siguiente punto de la hélice, ¿no? Ese sería su avance. Pero el paso es desde un diente hasta el siguiente, ¿no? ¿No? En la dirección axial. Entonces, el paso sería desde el rojo hasta el azul, pero el avance es siempre desde el rojo hasta el rojo, ¿no? Desde un color hasta su propio color. Por lo tanto, si yo le doy una vuelta, lo que va a pasar es que el avance sería igual a dos pasos, en este caso si son dos dientes, ¿no? ¿No? Entonces, en nuestro tornillo, pues las hélices serían los dientes. Ahora, bueno, uno no le pone pues dientes a las hélices pues porque sí, porque de repente se parecen, ¿no? Realmente son como los dientes, porque si te pones a pensar, ¿no? Si tienes, por ejemplo, un engranaje así, ¿no? Dientes rectos es esto de aquí, ¿no? Dientes helicoidales hemos visto pues cuando se tuercen los dientes tenemos dientes helicoidales. Entonces, ¿te has puesto a pensar qué pasa si yo empiezo a darle más ángulo a los dientes? A los dientes helicoidales, ¿qué pasa si lo tuerzo más? ¿Qué pasa si lo tuerzo tanto que un diente ya pasa, ¿no? Ya no, digamos que ya no termina en el borde
del diente, del engranaje, ¿no? Y empieza a darse la vuelta a todo, a toda la, bueno, a toda la circunferencia del engranaje, ¿no? Entonces tendría que hacer, si yo hago más largo, digamos, el engranaje, ¿no? Entonces podría tener un diente, en lugar de tener un diente así, ¿no? Podría empezar a torcer los dientes, ¿no? De tal manera que está tan torcido, pues que el diente empieza a darse la vuelta, ¿no? A todo el cuerpo del engranaje. Entonces ahí te das cuenta, pues, que realmente las hélices de un perno realmente son como dientes de engranaje, ¿no? Pero son dientes que, digamos, están bastante torcidos, ¿no? Que tienen un ángulo que es bastante pronunciado. Y de hecho ese ángulo es el que dice acá, ¿no? Ángulo de la hélice, ¿no? Porque ese ángulo de la hélice también lo hemos visto antes, ¿no? En engranajes helicoidales. Ahora, como les dije, el diámetro del perno o del tornillo no va a seguir la fórmula que hemos visto hasta ahora, ¿no? La fórmula es diámetro, o sea, acá el diámetro del tornillo no va a ser distinto del número de dientes del tornillo sobre el paso diametral. En el caso del tornillo no se cumple esta fórmula. No, ¿y cómo le voy a dar al diámetro del tornillo? Bueno, ahí hay algunas recomendaciones, ¿no? La recomendación para el diámetro del tornillo es utilizar una constante C, bueno, que te la da la norma, ¿no? Bueno, ubicarlo entre estas dos dimensiones. No, pero esta fórmula no la vamos a utilizar mucho porque, bueno, como es más o menos arbitrario, no es una cosa en el diseño, pues básicamente sería una recomendación. Digamos que no está tan relacionado o no influencia los otros cálculos que podríamos hacer acerca de la geometría, ¿no? No, luego, el avance, bueno, el avance ya prácticamente les he dado la fórmula, ¿no? El avance del tornillo sería el paso axial por el número de dientes del tornillo. Ahora, alguien podría preguntar porque esta es la simbología también del Chile, ¿por qué al tornillo sin fin le ponen su índice W? Lo que pasa es que en inglés al tornillo sin fin le conocen como worm gear, ¿no? O sea, literalmente engranaje de gusano, ¿no? O sea, esto es como si fuese el número de dientes del gusano. Por eso dice W aquí. Ahora, otra fórmula sería el ángulo de avance, ¿no? El ángulo de avance, acuérdense que sería este ángulo de acá, que es el complemento del ángulo de la hélice. Si yo, bueno, por geometría, si yo le saco la tangente de ese ángulo, tendría el avance entre pi por el diámetro del tornillo, ¿no? Y luego, ¿se acuerdan del sistema de dientes? El sistema de dientes era la norma, ¿no? ¿No? Las proporciones que daba el AGMA, bueno, para que los engranajes sean estándar, ¿no? Y en el caso de tornillos sin fin, bueno, también hay un estándar, ¿no? Acá ustedes pueden ver cómo deberían ser las proporciones para distintos ángulos de avance y para distintos ángulos de presión, ¿no? Y ahí voy a tener unas proporciones típicas para, bueno, el adendum y el dedendum, ¿no? Eso ya lo hemos visto antes. Esta vez ya no son las mismas proporciones que hemos visto anteriormente en engranajes de dientes rectos, ni helicoidales, ni cónicos, sino que acá en tornillos sin fin, pues ya digamos que ha cambiado un poco las proporciones, ¿no? Entonces eso es todo lo que tiene que ver con la parte geométrica. Ahora hablemos de las fuerzas. ¿Cómo hacer para analizar las fuerzas en un tornillo? Ahí en el tornillo va a aparecer, digamos, una fuerza que no hemos tenido en cuenta hasta ahora. No, cuando hemos visto los engranajes, bueno, sí, pues hemos visto las fuerzas, cómo se traslada la fuerza de los engranajes al piñón, ¿no? O del piñón a los engranes. Hemos visto pues que la fuerza que ejerce un engranaje sobre el otro pues es formando la cara del diente y de ahí le hemos hecho la descomposición, ¿no? Y por trigonometría hemos sacado algunas fórmulas, pero ese diagrama de cuerpo libre, o sea, al momento que un engranaje golpea al otro, solamente es la fuerza de un engranaje sobre el otro, no existe otra fuerza adicional, ¿no? O sea, en esa cara, ¿no? Y nadie me ha cuestionado eso, ni ha preguntado nada sobre eso, o sea, simplemente le hemos considerado pues, que golpea sobre una cara y simplemente la fuerza normal. Pero en la vida real sabemos que eso no, o
sea, yo golpeo algo y simplemente no es solamente mi fuerza, ¿no? También va a actuar algo sobre el bloque, ¿no? O sea, si yo quiero empujar un bloque por sobre el piso, no solamente es la fuerza de empuje, ¿no? También va a existir una fuerza de fricción. Entonces, esa fuerza de fricción es significativa en el caso de los tornillos sin fin. ¿Por qué no lo hemos considerado antes en el caso de los engranajes de dientes rectos helicoidales y cónicos? Bueno, sí hay fuerza de fricción, pero la podemos considerar insignificante, porque si ustedes se acuerdan, el perfil de voluta es casi como si casi como si los dientes estuvieran rodando sobre los otros dientes, o sea, como si fuese rodadura. ¿No? Ahí prácticamente la fricción no es significativa, por eso que no hemos considerado la fricción. Pero en este caso, en el caso del tornillo sin fin, acá sí iba a considerar fricción. ¿Por qué? Porque acá ya no habría como una rodadura, pues. Si tú ves acá el diente o la hélice del tornillo, ¿no? Vas a ver que el diente del engranaje pues va, digamos, a sentarse ahí, ¿no? Y a medida que el diente se mueve, pues básicamente es como si el piso estuviera arrastrándose encima del bloque, de un bloque, ¿no? Entonces ese arrastre, lógicamente, va a generar fricción y esa fricción no es poca como para poder despreciarla, pues, ¿no? Ya, entonces voy a tener que considerar la fuerza de fricción. Aparte, bueno, de la fuerza normal, ¿no? Entonces, como siempre, eh, la fuerza del bloque, en este caso, o bueno, de un diente del engranaje sobre el tornillo sin fin va a ser la fuerza normal, va a ser una fuerza normal a la cara de la hélice, ¿no? Esta sería la fuerza resultante, o la carga resultante. Y acá tendría que descomponerlo, pues, ¿no? Se supone que si yo veo, no sé, si yo tomo un corte normal a la hélice, ¿no? Más o menos tendría el diente de esta manera, ¿no? Con un corte normal a la hélice, ¿no? Entonces ahorita está cayendo la fuerza normal ahí a la cara, ¿no? Y bueno, o mejor dicho, estaría haciendo un corte transversal, ¿no? O sea, un corte así, ¿no? Entonces, acá este ángulo que hace, digamos, la fuerza sobre la cara del diente sería pues el ángulo de presión, ¿no? Pero como lo estoy tomando con la cara, bueno, con el corte, eh, bueno, normal al diente, entonces acá tendría pues un ángulo de presión normal, que es justamente este de aquí, ¿no? O sea, haciendo un corte a través de este plano, digamos. Ya, entonces con eso me puede ir en la descomposición. Entonces ahí ya ubiqué el ángulo de presión. Luego, ¿qué otro ángulo tendría? Bueno, el mismo ángulo de esta hélice, pues, ¿no? ¿No? Entonces acá yo puedo ubicar lambda, ¿no? Lambda está aquí, ¿no? Que sería lo mismo que este de acá, ¿no? Y con esto puedo hacer una descomposición de una carga a lo largo o paralelo al eje, ¿no? O sea, que vendría a ser la carga axial. Y luego tengo, por trigonometría, puedo tener la otra carga que es perpendicular bueno, a esta recta que es paralela al eje, que podría considerarlo como una carga tangencial, ¿no? Porque está tangente al tornillo, ¿no? Este es tangencial y este sería pues axial. Entonces ya tengo dos, estas dos van a salir con el lambda y con este phi sub n saldría pues la fuerza, esta última componente de acá que está mirando hacia el centro. Como está mirando hacia el centro, esta sería una componente radial. Ahora, yo tengo acá que el tornillo se está moviendo en este sentido, ¿no? O sea, yo ya sé cómo son las componentes de las fuerzas, ¿no? Ahora me falta saber eh, qué direcciones tienen, ¿no? O sea, esto de acá es normal de todas maneras, ¿no? Esto de acá es normal de todas maneras. Voy a tener luego una componente axial, una componente pues, tangencial y una componente radial. Se supone pues que la componente tangencial debería oponerse al movimiento pues, del
que está dando pues el tornillo sin fin, ¿no? Por lo tanto estaría mirando hacia allá, en la dirección menos X. Luego, como esto se está moviendo en esta dirección, la fuerza de fricción también se va a oponer al movimiento de arrastre del diente, ¿no? Se supone que el diente está depositado acá. Entonces, si todo esto se empieza a mover, ¿no? Si todo esto se empieza a mover, eh, voy a tener una fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento y, y la fuerza de fricción sería esta de aquí. No, acuérdense que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. Entonces, ¿quién es la normal aquí en este plano? Que es, bueno, en esta recta que es paralela pues a la hélice. ¿Quién sería la normal ahí? Bueno, la normal es la que cae pues en la misma cara, ¿no? El W. Entonces, ¿sería WI o sería la resultante? No, acuérdense que, bueno, vamos a ver, vamos a tratar de hacer el dibujo. Si este es el diente, el otro diente pues es como si estuviera aquí, ¿no? Entonces yo tendría una fuerza de fricción con una fuerza normal, ¿no? La fuerza de fricción se calcula con la fuerza normal. La fuerza normal es la que justamente cae normal a la cara del diente. Entonces tendría que ser necesariamente la resultante. Por eso que acá vemos coeficiente de fricción por la carga resultante. Ahora, las componentes de esta fricción, bueno, las puedo sacar por el mismo lambda, ¿no? Con el mismo ángulo del hélice. Puedo sacar esta componente de acá y esta componente de acá, bueno, que se van a sumar o se van a restar con los otros componentes de las fuerzas, ¿no? Ahora, por trigonometría puedo sacar las tres componentes, como aparecen aquí, ¿no? Bueno, y esta parte de acá, esta parte de la derecha, bueno, sería pues la definición de las cargas tangencial, radial y axial. Entonces acá dice que la carga tangencial es WX, que es justamente lo que yo les decía, ¿no? El WX es la carga tangencial. Pero acá vemos otra fuerza, bueno, otra fuerza que no está acá. Acá dice menos WGA. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, si has seguido la nomenclatura que hemos estado siguiendo, que hemos visto, pues no debería ser muy difícil poder deducir a qué se refiere ese WGA, ¿no? Si acá tenemos que este W mayúscula es la carga, este subíndice W es el gusano, ¿no? Worm, o la hélice, este G pues sería del engrane, ajá. Y esto sería pues la axial. Entonces acá lo que me está diciendo es que la carga tangencial sería la carga axial del engranaje, ¿no? O sea, del engranaje que está engranando con esto. ¿Será cierto? Bueno, no hay mejor forma pues, que hacer el dibujo del engranaje, ¿no? Supuestamente el engranaje está, vamos a ponerlo de otro color para no hacer confundir. Supuestamente el otro engranaje está así, pues, ¿no? ¿No? Y tengo, pues, su eje está de esta forma. Se supone que su eje es perpendicular al eje del tornillo. Entonces yo veo acá la carga axial, la carga tangencial sobre el tornillo, ¿no? Y lógicamente, pues esta carga pues, va a pasar al engranaje pues, en la misma magnitud, pero en sentido opuesto, ¿no? O sea, ya no va a estar mirando hacia menos X, sino va a estar mirando hacia más X. Por eso que acá hay un menos aquí. Pero para el engranaje esto no va a ser carga tangencial, ¿no? Porque es una fuerza que es paralela a su eje, por lo tanto tendría que ser carga axial, ¿no? Entonces, cuidado ahí. Una cosa similar ha pasado cuando hemos visto, por ejemplo, engranajes cónicos, ¿no? La carga axial y, en ese caso, la carga axial y radial se invertían en el momento que pasabas, digamos, las fuerzas al otro engranaje cónico, ¿no? Entonces, en este caso es con la carga tangencial y axial. En el caso de la carga radial del tornillo sin fin, sería el WI, tal como lo he puesto aquí, ¿no? Y bueno, en el momento que yo haga el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Porque este sería para el diagrama de cuerpo libre del engrane, en el momento que haga el diagrama de cuerpo libre del engrane, pues va a pasar con sentido opuesto. Y eso va a seguir mirando hacia el centro del engrane, por lo tanto va a seguir siendo carga radial, solo que en el sentido opuesto, por eso está el menos acá.
Y en el caso de la carga axial del tornillo, que sería esta de aquí, ¿no? Lógicamente ya sabemos que va a pasar pues, en sentido opuesto, pero para el engrane esto no sería una carga axial, sino sería una carga tangencial, ¿no? Si te das cuenta, para el círculo de morado, este vector pues, es tangente al círculo. Entonces es una carga tangencial y lógicamente en sentido opuesto, ¿no? Entonces ahí están las fuerzas del tornillo y las fuerzas del engrane. Ya, entonces acá yo había puesto la fuerza, bueno, las componentes de las fuerzas, acá faltaría sumarle la fricción, entonces acá ya está sumada la fricción, pero como les dije, ¿no? Cuando nosotros hallemos la primera fuerza que hallemos no va a ser la fuerza resultante, sino va a ser la fuerza tangencial, entonces me convendría más bien expresarlo todo en función de la carga tangencial, ¿no? Luego, la carga de la fricción, bueno, esa es el coeficiente de fricción por la carga resultante, ¿no? Entonces yo de acá podría sacar la carga resultante en función de la carga tangencial. Acá está la carga tangencial, ¿no? Y bueno, y acá pues la carga de la fricción o la fuerza de la fricción va a estar en función de la carga tangencial, lógicamente, el coeficiente de fricción, lambda, y el ángulo de presión. Y acá tengo, bueno, acá tengo la carga la carga tangencial del gusano, o sea, del tornillo, en función de la carga tangencial de la rueda. Luego, como existe fricción significa que hay pérdidas, ¿no? Pérdidas mecánicas, por lo tanto yo podría calcular una eficiencia. Aunque esta eficiencia no la vamos a manejar, es más que todo, esta eficiencia es más que todo para que te des cuenta cómo no se pierde la eficiencia dependiendo de cómo es el ángulo de la hélice, ¿no? Acá en este caso vamos a definir eficiencia como cuánto sería la carga tangencial pues, sin fricción y cuánto es la carga tangencial con fricción, ¿no? Que si reemplazamos la fórmula, finalmente me quedaría esta fórmula de acá, que es un poco más sencillo. Si le empiezo a meter valores, ¿no? Como por ejemplo un coeficiente de fricción de 0.05 y un ángulo de presión de 20 grados, me doy cuenta que a medida de que aumento el ángulo de la hélice, la eficiencia mejora, ¿no? ¿Qué significa que mejora la eficiencia? Si retrocedo acá, si la eficiencia cada vez se acerca más a 100%, quiere decir que la carga tangencial con fricción es casi igual que la carga tangencial sin fricción, ¿no? Y eso para nosotros significa buenas noticias porque significa que estamos cerca del ideal, ¿no? No vamos a conseguir 100%, pero estamos cerca del ideal, pues, ¿no? Entonces es mejor que tenga un mayor ángulo de la hélice, ¿no? Y no necesitas que sea pues demasiado exagerado. Acá con 30 grados ya tienes 89% de eficiencia. Ahora bien, algo importante. Bueno, cuando nosotros estudiamos física en el colegio, a nosotros nos dijeron pues que habían realmente dos coeficientes de fricción, ¿no? ¿Se acuerdan qué coeficiente de fricción era? En el colegio nos dijeron que habían dos coeficientes de fricción, ¿no? Ajá, coeficiente de fricción estática y coeficiente de fricción cinética, ¿se acuerdan? ¿Y qué cosa era el coeficiente de fricción estática? Era la fricción que ofrecía pues un cuerpo, bueno, el suelo sobre un cuerpo, cuando el objeto no se movía, ¿no? Entonces todos hemos experimentado, ¿no? En el momento de que queremos empujar algo, que al inicio, cuando tiene velocidad cero, pues es más difícil moverlo que cuando ya se está moviendo, ¿no? Entonces cuando ya se estaba moviendo, ya no utilizamos el coeficiente de fricción estática, sino utilizamos el coeficiente de fricción cinética. Y ese coeficiente de fricción cinética era menor que el coeficiente de fricción estática, ¿no? Entonces, de esa manera, digamos que se modelaba el comportamiento que uno también pudo haber experimentado pues, al momento de empujar algo, ¿no? Que era más fácil empujar algo que ya estaba en movimiento. Ya, bueno, el detalle es que eso que te enseñaron en el colegio es, digamos, una simplificación de algo que es un poco más complejo, ¿no? O sea, es falso, pues, de que el momento de que
de que se empieza a mover mágicamente, pues el coeficiente de fricción cambia desde, no sé, de 0.4 a 0.3, por ejemplo. No hay un cambio abrupto, así como si de la nada pues, se pasara de un punto a otro. Pues, ¿no? Realmente el coeficiente de fricción, y bueno, y también es falso pues, que el coeficiente de fricción se va a mantener igual para cualquier velocidad. Realmente el coeficiente de fricción depende de la velocidad en la que estés moviendo ese bloque que has estado empujando. Solo que en el colegio no te han enseñado eso porque de repente se jalaban pues quizá a los alumnos que no, y además, bueno, era algo básico y también de repente se jalaban también a los alumnos que de repente no tenían mucha habilidad para la física y tenían habilidad para otras cosas. ¿No? Bueno, pero como ya no estamos en esa etapa, ¿no? Estamos ya en un nivel más avanzado, entonces es hora de que conozcan pues que el coeficiente de fricción puede variar con la velocidad, ¿no? Y por ejemplo acá tenemos dos curvas del coeficiente de fricción, ¿no? Y bueno, el coeficiente de fricción también, bueno, eso sí, sí seguramente lo conocían, pues depende del material, ¿no? Eso uno también lo puede experimentar en la vida real. Entonces, acá podemos observar dos materiales, ¿no? Bueno, con curvas de coeficiente de fricción que dependen, como dice acá, de la velocidad. Y lógicamente va a ser pues de la velocidad del deslizamiento, pues, ¿no? Nadie va a ser loco, ¿no? Para calcular la velocidad en otro plano, ¿no? Tiene que ser la velocidad en el mismo plano en que se está moviendo. Entonces, ahí introduce, digamos, un paso más en nuestro cálculo de las fuerzas en el tornillo sin fin. Porque la velocidad de deslizamiento tendría que ser entonces la velocidad en la que se está moviendo, digamos, el diente relativo a el tornillo. Entonces, si yo tengo el diente sentado acá en la cara de la hélice, entonces la velocidad tendría que ser la velocidad de desplazamiento, ¿no? La velocidad a lo largo de la hélice. Ahora, yo podría hallar la velocidad, digamos, tangencial, ¿no? Podría hallar de repente esta velocidad, ¿no? Pero esa no es la velocidad pues, de deslizamiento. Entonces yo tendría que utilizar, con trigonometría, pues podría hallar esta velocidad de deslizamiento con esta simple fórmula. La fórmula es simple, pero el problema es que algunos alumnos de repente se pasan esta diapositiva y calculan la fricción, ¿no? O el coeficiente de fricción que deben utilizar con esta fuerza de acá, que es erróneo, ¿no? Tiene que ser con la fuerza de deslizamiento, ¿no? La fuerza a lo largo de la hélice. Bueno, y acá lógicamente acá no vemos pues, que la fricción cambia, pues, ¿no? O sea, en el colegio nos dijeron, ¿no? Que cuando es estático, o sea, velocidad cero, estaba por aquí y después, apenas tiene un poquito de velocidad, pues esto cambiaba y básicamente la gráfica del colegio sería una cosa así, ¿no? Que no dependía de la velocidad, ¿no? El coeficiente de fricción se mantenía constante, ¿no? Eso es lo que nos enseñaron en el colegio, ¿no? El coeficiente de fricción cinética, pero no es cierto, pues, es realmente una curva. Entonces, ¿qué dice esta curva? ¿Qué información podría sacar de esta curva? Bueno, una conclusión que podría sacar acá es que a medida que aumenta la velocidad, el coeficiente de fricción disminuye, ¿no? O sea, es más fácil arrastrar algo que tiene más movimiento, ¿no? Bueno, por su propia inercia también, pues, ¿no? O sea, si ya tiene una inercia, se está moviendo, digamos que eso también te ayuda a moverlo, pues, ¿no? O sea, esto de acá no se cumple y realmente la realidad sería lo que dice esta gráfica, ¿no? No, y ya, eso sería digamos, la teoría de tornillo sin fin, y ahorita nos vamos a dedicar a hacer problemas, ¿no? Un ejemplo resuelto acá, les voy a proponer después un problema, de los problemas propuestos que están ahí en el aula virtual, que pueden encontrarlo en el archivo que dice 4.problemas, ¿no? Y bueno, después de esos problemas, pues a las 5 empezamos la evaluación, ¿no? La práctica. Entonces vamos con este ejemplo. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Entonces vamos a leer este ejemplo de acá. Acá dice, bueno, que tengo un tornillo sin fin, ¿no? De dos dientes, eso quiere decir que tiene dos hélices, con sentido a la derecha que transmite un HP a 1200 RPM. ¿Quién es el que está transmitiendo la potencia? Bueno, el tornillo. Ah, lo bueno, ¿sabes? También otra cosa, digamos, otra ventaja, ¿no? U otra característica del tornillo sin fin, es que, bueno, tú puedes girar el tornillo sin fin, ¿no?
Y si el tornillo sin fin está bien diseñado, tú lo dejas quieto ahí y el tornillo no se va a regresar. En cambio, los engranajes sí se podrían regresar, ¿no? O sea, si hay un movimiento en contra, de repente por un peso, los engranajes me podrían empezar a dar la vuelta hacia atrás. En cambio, el tornillo, digamos que se queda trancado, ¿eh? ¿No? O sea, todo puede girar pero en un solo sentido, si está bien diseñado, porque si no está bien diseñado, pues sí podría irse para atrás, ¿no? Es otra ventaja del tornillo sin fin. Bueno, entonces, acá en este caso el tornillo sin fin es el que está ejerciendo la fuerza, ¿no? A una corona de 30 dientes, acuérdense que la corona, rueda, engrane sería el engranaje más grande. La corona tiene un paso de metal de 6 dientes por pulgada y un ancho de cara de 1 pulgada. Y el sinfín tiene un diámetro de paso de 2 pulgadas, dice, y un ancho de cara de 2,5. El ángulo de presión es 14 grados y medio. Este es el ángulo de presión que se utilizaba antiguamente. Y los materiales y la calidad del trabajo necesitan el uso de la curva B, esta curva acá, ¿no? Entonces, ese material es más, digamos, ofrece menos fricción que el material A, ¿no? Y me piden hallar, bueno, paso axial, distancia entre centros, avance y ángulo de avance. Esta es fórmula nomás. Y en la figura dice hay un esquema de tornillo sin fin orientado respecto al sistema de coordenadas y la corona está soportada por los cojinetes A y B. O sea, este y este de aquí, ¿no? Los cojinetes son los rodamientos y dice que encuentre las fuerzas que ejercen los cojinetes contra el eje de la corona. O sea, yo voy a tener que hacer el diagrama de cuerpo libre del eje con la corona. No, yo sé, bueno, nosotros sabemos que el eje y corona son dos piezas distintas, pero como prácticamente están unidas, ¿no? Acuérdense que está unido con una cuña y los dos se mueven de forma solidaria, entonces podríamos considerarlo como una sola pieza para poder hallar las reacciones en A y en B. Y además y el par de torsión, dice acá. Entonces empecemos. Este problema está resuelto acá en las diapositivas, yo lo voy a resolver paso a paso. Bueno, entonces tengo el tornillo sin fin aquí y tengo el engranaje. No, acá está el eje del engranaje. Y acá dice, bueno, un tornillo sin fin. Dice de 2 dientes con sentido a la derecha. Los dientes con sentido a la derecha se dibujarían así, o sea, como cayendo a la derecha. El movimiento, ahí dice que es en este sentido, ¿no? Ahí hay 1200 RPM y la potencia es de 1 HP. No, luego tengo el paso diametral transversal, es del 6 dientes por pulgada. Y los anchos de cara, realmente los anchos de cara no los utilizamos, ¿no? En nuestras fórmulas no figuran los anchos de cara. ¿Utilizaremos el ancho de cara alguna vez? Bueno, yo les di una recomendación de cuánto debería ser el ancho de cara. Entonces, digamos que es algo medio arbitrario, ¿no? Pero sí los vamos a utilizar ya la próxima semana que vamos a hacer. Bueno, vamos a ver el método para poder evaluar si el engranaje puede soportar la fuerza a la que se le está sometiendo, ¿no? Porque si te das cuenta, nosotros hemos hallado fuerzas, bueno, hemos determinado la geometría, pero en ningún momento, pues hasta ahora, hemos visto si aguanta o no la fuerza, ¿no? O sea, yo le podría poner ahí un motor de, no sé, de 10.000 HP, ¿no? Y para ese engranaje que tiene, no sé, bueno, tiene 30 dientes, bueno, el sinfín tiene 2 pulgadas de diámetro, ¿tú crees que va a soportar 1000 HP?
No, pues no. Entonces, ¿cómo evaluamos eso? Ya eso lo veremos en la próxima semana. Entonces, acá los anchos de cara realmente no, no, no lo vamos a utilizar. El ángulo de presión sí, es 14,5 grados. Ya, entonces acá podría aplicar algunas fórmulas, pues, ¿no? El diámetro del tornillo sin fin es 2 pulgadas. Bueno, los anchos de cara no. Y la corona tiene 30 dientes. Y el número de dientes la corona tiene 30 dientes. Y el número de dientes del tornillo sin fin es 2. Ya, bueno, para empezar, me convendría saber, por ejemplo, el diámetro de la corona, ¿no? Y además creo que ahí también lo dice. Bueno, para la distancia entre centros voy a necesitar el diámetro de la corona. Entonces, en el caso del diámetro de la corona, como es un engranaje común y corriente, puedo aplicar la fórmula que ya hemos visto, ¿no? El diámetro es número de dientes entre paso diametral. Entonces, tengo 30 dientes y el paso diametral es 6 dientes por pulgada. O sea, acá tendría un diámetro de 5, ¿no? O sea, esto de acá tiene diámetro de 5. ¿Qué más? ¿Qué más puedo sacar? Bueno, necesitaría el diámetro del tornillo sin fin, que es 2 pulgadas, así que yo puedo sacar la distancia entre centros, ¿no? Sería esto más la suma de diámetros entre 2, sería la distancia entre centros, ¿no? Ya hemos explicado por qué, ¿no? O sea, sería este radio con este radio de acá. Y como siempre, pues el círculo, bueno, los diámetros se refieren, digamos, al diámetro de paso. ¿No? Acuérdense que el diámetro de paso, los círculos de paso son los círculos que van a ser tangentes entre los engranajes. Ya, entonces acá el diámetro, perdón, la distancia entre centros sería pues 2 más 5 entre 2, o sea, 3,5 pulgadas. Luego dice que determine el paso axial. Es una buena pregunta. ¿Cómo podría sacar el paso axial? Además, yo necesito el paso axial para calcular el avance, ¿no? Acuérdense que el avance es el paso axial, o sea, del tornillo sin fin por el número de dientes del tornillo sin fin. Pero el paso axial, no me han dado de dato el paso axial. ¿Cómo hago para sacarlo? Bueno, se supone que estamos hablando del paso circular, ¿no? Por eso es una P minúscula. Se supone que si un engranaje va a engranar, digamos, con otro, o sea, el espacio entre los dos dientes, o sea, la distancia de un diente al siguiente, que es el paso circular, debería ser la misma para los dos engranajes, ¿no? Porque si uno fuese más pequeño, pues no va a entrar el otro diente. Tienen que tener el mismo paso circular y lógicamente tienen que tener el mismo paso diametral. Yo acá tengo el paso diametral transversal, pero esto dice que es el paso diametral transversal de la corona. Ahora, yo podría calcular el paso circular de la corona, ¿no? El paso circular de la corona sería, bueno, por fórmula sabemos que el paso circular por paso diametral es igual que pi, así que el paso, en este caso sería transversal, de la corona sería pues pi sextos, ¿no? Entonces, como yo les había dicho, ¿no? Bueno, para que pueda engranar, digamos, la hélice con los dientes de la corona, el espacio, ¿no? La distancia de un diente al siguiente debería ser la misma entre los dos. Por lo tanto, este paso circular transversal del engranaje o del engrane debería ser igual al paso axial del tornillo, ¿no? Entonces ahí tendría el paso axial del tornillo. Entonces esto sería igual a 0, bueno, calculando pi entre 6, esto sería igual a 0,5236 pulgadas. Entonces, con este dato ya tendría esto de acá. Y el número de dientes acá, bueno, ahí dice que son 2 dientes, así que puedo sacar el avance. Entonces, el avance está saliendo 1,04 pulgadas aproximadamente.
No, eso quiere decir que cada vez que yo le dé una vuelta, o sea, 360 grados al tornillo, bueno, va a tener un avance de 1 pulgada. ¿No? O sea, imagínate que estás poniendo el tornillo, digamos, en una pared, ¿no? Entonces, ahora tú le das una vuelta al tornillo y el tornillo va a entrar, pues, una pulgada dentro de la pared, ¿no? Eso sería el avance. Luego, bueno, entonces ya tendría el avance. Ya tengo la distancia entre centros, tengo el paso axial, faltaría el ángulo del avance. El ángulo del avance, por fórmula, era tangente del ángulo de avance es el avance entre pi por el diámetro del tornillo. Entonces, el avance yo lo tengo, el diámetro también lo tengo, por lo tanto puedo calcular el ángulo de avance, que sería el arco tangente de 1,04 dividido entre pi por 2 pulgadas, ¿no? Entonces acá estaría saliendo 9,46 grados. Ya, esa es la parte A. Ahora vamos a la parte B. La parte A es fácil porque hemos calculado pues pura fórmula nomás. Ahora, en la parte B, bueno, en la parte B tengo que calcular pues direcciones y también tengo que calcular magnitudes. Vamos a calcular las magnitudes primero, que es lo más fácil porque es fórmula también. Yo voy a necesitar pues calcular la velocidad para sacar la fricción. Por eso el coeficiente de fricción depende de la velocidad. Y la velocidad debe estar en pies por minuto para ese problema. Entonces, la velocidad la puedo sacar con la fórmula que ya hemos visto antes, ¿no? La velocidad lineal. La velocidad lineal del tornillo sería igual a la fórmula que hemos visto antes, ¿no? Pi por diámetro por las revoluciones del tornillo dividido entre 12. Y se acuerdan que esta fórmula me da el resultado en pies por minuto. Entonces acá tendría pi por 2 por el número de revoluciones del tornillo, de revoluciones por minuto, entre 12, y por lo tanto acá estaría saliendo 628 pies por minuto. No, esa es la velocidad en el tornillo, o sea, es la velocidad lineal en el tornillo. O sea, si el tornillo es así, la velocidad lineal, pues, depende, pues, cómo esté girando, ya. La velocidad lineal sería este vector. Ahora, el engranaje está acá abajo. Y ojo, acá te das cuenta de que la velocidad lineal del tornillo es distinta a la velocidad lineal del engranaje, ¿no? La velocidad lineal del engranaje tiene, bueno, eso lo podría dibujar con otro color, vamos a ponerle azul. Esta sería la velocidad lineal del engranaje. Ya, ahora, ya, pero esta velocidad lineal no es la velocidad de deslizamiento, ¿no? Porque la velocidad de deslizamiento tiene que ser, pues, en la misma dirección de la hélice, y la hélice no está en la misma dirección de la velocidad lineal. Entonces tengo que aplicar la fórmula, ¿no? La fórmula de la velocidad lineal es igual, perdón, la velocidad de deslizamiento es igual a la velocidad lineal entre el coseno del ángulo de la hélice, ¿no? Entonces, esto sería 628 entre el coseno de 9,46, y esto estaría saliendo 637 pies por minuto. Entonces aquí ya me puedo ir a la gráfica y para poder calcular el coeficiente de fricción. Si son 637, entonces acá más o menos es 600. 637 será por acá aproximadamente. Y eso parece que me estuviese saliendo pues 0,03, ¿no? De coeficiente de fricción. A ver, exactamente va a salir, sí, 0,03. Entonces, de la gráfica, el coeficiente de fricción sería 0,03. Con esto ya puedo calcular la fuerza de fricción. Luego, me faltan las magnitudes de las fuerzas. Bueno, la
fuerza tangencial, ya sabemos que la podemos sacar a partir de la fórmula de la potencia, que es exactamente la misma que hemos visto para engranajes rectos, helicoidales y cónicos. La misma, o sea, es 33.000 por la potencia entre la velocidad lineal, en este caso el tornillo, porque es el que está propulsando. Acuérdense que esto está en sistema inglés, y yo también he dado una fórmula en sistema internacional. ¿No? En los problemas propuestos, a veces yo he puesto también al final un formulario. Ese formulario no está completo, por si acaso, porque ahí faltarían algunas fórmulas para el sistema internacional o el sistema inglés. Así que chequen bien en qué unidades están. Ya, entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 33.000 por la potencia, que es 1, dividido entre la velocidad lineal. Ojo, es la velocidad lineal, no es la velocidad de desplazamiento, ¿no? Esta fórmula ya lo hemos visto antes. Y esto me estaría saliendo 52,5 libras fuerza. Luego puedo calcular la resultante, ¿no? La resultante es Wx, ¿se acuerdan? Entre coseno del ángulo de presión por el seno de lambda, más el coeficiente de fricción por el coseno de lambda, que aquí me estaría dando un valor de 278 libras fuerza. Entonces, con esto puedo calcular el WI, que está saliendo, que es, bueno, W por el seno del ángulo de presión. Acá está saliendo 69,6 libras fuerza. Y el WZ, que es W por el coseno del ángulo de presión normal por el coseno del ángulo de avance menos la fricción por el seno del ángulo de avance. Entonces, yo tengo todo acá, ¿no? Ángulo de presión, la carga resultante que lo acabo de hallar, ángulo de avance, ángulo de presión, fricción, tengo todos los datos. Acá estaría saliendo 264 libras fuerza. ¿No? Entonces, con esto puedo calcular. Esta es la carga tangencial en el tornillo. Entonces, ¿qué habíamos visto acá? Pero a mí yo necesito calcular, ojo, las magnitudes para la rueda, ¿no? Para la corona, porque el diagrama de cuerpo libre lo voy a hacer para la corona para poder ver las reacciones en A y en B. Tengan cuidado ahí. ¿No? Entonces, si yo chequeo por aquí, ¿no? La carga tangencial del tornillo es, bueno, es menos la carga axial de la rueda. Si quieres, puedes utilizar esto como ayuda, ¿no? O sea, yo le he puesto acá WX, WI, WZ, ¿no? Entonces, digamos que con esto podría hacer digamos, la transformación, ¿no? Si yo tengo esta carga, pues puedo calcular la dirección de la carga sobre la corona. Lo puedes hacer de esta forma o también te puedes dar cuenta de eso viendo la gráfica, ¿no? O sea, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, si yo necesito calcular pues las cargas para el diagrama de cuerpo libre de la corona, entonces tengo que calcular la carga sobre la corona axial, que sería menos WX, que es igual a 52,5 libras fuerza. La carga sobre la corona radial, que es menos WI, que estaría saliendo menos 69,6 libras fuerza. En la carga de la corona tangencial, que sería menos WZ, o sea, menos 264 libras fuerza. Entonces ahí ya tengo todas las magnitudes. Tengo todas las magnitudes de la fuerza, y nada, bueno, eso es lo que necesito, pues, ¿no? Para hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces ahora viene el diagrama de cuerpo libre. Entonces acá vamos a tener que dibujar bien el 3D. Ya, ahí el origen está en el apoyo A, ¿no? Este es el apoyo A. Acá tengo un eje Y, acá tengo el eje X y el eje Z. Entonces tengo apoyo en A y tengo un apoyo en B. Y a esta altura,
está el centro de la corona, que según la diapositiva, eso se encuentra a 1,5 pulgadas. Luego, desde aquí hasta B, tengo 2,5 pulgadas. Ya, ahora, el punto de tangencia, ¿no? El punto donde están haciendo contacto los dos engranajes está por encima de este punto, por encima de este centro. ¿A qué distancia estaría? ¿O cuáles serían las coordenadas del punto donde se están tocando los dos engranajes? Sabiendo que el diámetro, parece que el diámetro del tornillo es 2 pulgadas, y el diámetro de la rueda lo había calculado atrás, creo que son 5 pulgadas. Sí, 5 pulgadas. Ya, entonces, sabiendo de estos dos datos, ¿cuáles serían las coordenadas del punto donde se están tocando los dos engranajes? Digamos que es este punto. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto? Nada, ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto? Ojo que esto viene en la PC2, ¿ah? Este tema. Se supone que el punto de tangencia, no, el punto donde hacen contacto los dos engranajes sería pues a la altura de su círculo de paso. Entonces, como estamos empezando desde el centro de la corona, entonces tendría que ser el radio de la corona, ¿no? La corona tiene diámetro de 5 pulgadas, por lo tanto, esta distancia sería 2,5 pulgadas. Por lo tanto, sus coordenadas serían 1,5, 2,50. Entonces vamos a llamarle a este punto, vamos a ponerle la letra G. Ese va a ser el punto donde están haciendo contacto los engranajes. En ese punto es donde va a aplicarse la resultante de un engranaje sobre el otro.
Ya, entonces voy a dibujar las fuerzas con color rojo, ¿no? Fuerzas y torques, ¿no? Entonces, primero las fuerzas que son arbitrarias, ¿no? En A y en B. Ahora, acá me deben decir quién es el que está soportando el empuje. Bueno, en este caso no me dice quién está soportando el empuje, creo. Entonces voy a suponer que es B. Entonces, si B soporta el empuje, bueno, acá arbitrariamente puedo coger las reacciones en A. Acá tendría una fuerza en A, Z. Tendría una fuerza en A, I. Y acá en B, vamos a... Acá sería fuerza BZ, fuerza BI, fuerza BX. Y acá una buena pregunta es, ¿en qué sentido se está moviendo la corona? O sea, si el tornillo sin fin se está moviendo en la dirección, esa sería la dirección más Z, ¿en qué sentido se está moviendo la corona? Lógicamente sería en X, ¿no? Pero sería más X o menos X. ¿Más X seguro? Bueno, para eso tendríamos que analizar este punto, ¿no? O sea, en este punto, el llamado G, yo tengo, es mi engranaje, o bueno, mi tornillo de esta forma, ¿no? Y acá tengo el engranaje. Entonces aquí podría aplicar, bueno, mi método, ¿no? O sea, ¿qué pasa si yo pongo una hoja aquí y trato de ver cómo está marcado, ¿no? Hacerlo de este color. Entonces voy a sacar la hoja de papel. Acá está la letra R. Esa letra está como referencia, por si acaso. Entonces, ¿cómo sería la marca del tornillo sobre esta hoja? Bueno, para empezar, yo tendría, la corona se vería más o menos así, ¿no? Ahora, esta hélice, ¿cómo se vería? O sea, esta hélice en la hoja de papel se vería así o en el otro sentido. Ojo que la hoja está por acá abajo, ¿no? Esta pregunta ya la habíamos visto antes, solo que con otro engranaje, ¿no? En este caso, la hélice en la hoja de papel, la marca que dejaría se vería así. Entonces, bueno, digamos que ese es el tornillo sin fin. Y bueno, el diente que me conviene dibujar del engranaje tendría que ser paralelo pues, para que pegue, ¿no? No, pero bueno, puedo tener un diente por acá y otro diente por acá. Pero ¿a quién pegaría primero, no? O sea, ¿lo pega por arriba o por abajo?
Eso va a depender, pues, del movimiento de la hélice, bueno, del movimiento del tornillo, ¿no? ¿El tornillo en qué sentido se mueve? Bueno, este ejemplo dice que el tornillo se mueve, bueno, ahí está, ¿no? De esta forma. Entonces, para esta hoja de papel, ¿cómo sería el movimiento del tornillo? Bueno, este tornillo se estaría moviendo, pues, bueno, para empezar, su movimiento de desplazamiento sería así, ¿no? Porque está girando en este sentido. Ya, pero al momento que se mueva de esa manera, este diente, digamos, o esta hélice, es como si se estuviera moviendo, pues, o se estuviera trasladando para el papel hacia abajo o hacia arriba. ¿Cómo sería el movimiento? Otra forma de verlo sería que digamos, tornillo, ¿no? Se supone que por acá está dando la vuelta. Bueno, este diente sí se ve, pues. Supuestamente esto está así, y por acá, por atrás está yendo de esta forma, después va por así, y por atrás está yendo de esta manera. ¿No? Entonces, si supuestamente esto se mueve así, ¿no? Y yo, no sé, digamos, tengo un punto acá, ¿no? Este punto, en el momento que esto gira, eh, este punto del espacio, digamos, digamos que, o bueno, este punto del, claro, bueno, este punto estaría siendo empujado a la izquierda o a la derecha por el tornillo. Bueno, podría ser una simulación, ¿no? A ver, si esto se mueve, vamos a poner la hélice. Si esto se mueve, o si, bueno, si esto está girando de esta manera, esto quiere decir que esto, la nueva hélice se vería de esta forma, ¿no? ¿No? La nueva hélice se vería de esta forma. O sea, si yo tengo un punto acá, es como digamos, esta línea negra se ha trasladado. Esta línea negra es como si para este punto, para esta dimensión es como si se hubiera trasladado hacia arriba, ¿no? Hacia el costado, hacia la derecha. O sea, si hay algo que estuviera interrumpiendo su paso, por ejemplo, el diente del engranaje, ¿no? Si yo tuviera un cuerpo acá, este cuerpo estaría siendo trasladado hacia la derecha, ¿no? Y no hacia la izquierda. ¿Se ve? ¿Se nota esa diferencia? ¿No? Entonces, si es así, eso quiere decir que el movimiento del engranaje
de abajo sería así. O sea, realmente sería la dirección menos X. ¿No? Entonces, otra vez, para imaginarse esto de acá, imagínense, no sé, que digamos que es el tamaño de una hormiga, ¿no? Que solamente puedes ver una sola dimensión, ¿no? Esta dimensión de aquí. Entonces, en un primer instante tienes la hélice de color negro, ¿no? Y cuando esto gira, ¿no? Esta hélice de color negro se ha posicionado, o sea, este punto de la hélice, acuérdate que solamente puedes ver una sola dimensión. Este punto de la hélice, bueno, para la hormiga, ¿no? Este punto de la hélice, este punto negro, en el siguiente instante de tiempo, parece como si se hubiera movido, ¿no? A la derecha. Pero nosotros, como que vemos pues en tres dimensiones, sabemos que no es el mismo punto, ¿no? Que la hormiga solamente está viendo la proyección de otro punto de la hélice, pero para la hormiga es como si ese punto se hubiera movido a la derecha. Entonces, si se está moviendo a la derecha, quiere decir pues, que ese movimiento lo está trasladando al engranaje de abajo pues, hacia la derecha. Y por lo tanto, el engranaje de abajo se estaría moviendo en el sentido menos X. Esa es, digamos, realmente esta sería la forma para sacar el movimiento, ¿no? Del tornillo hacia el engranaje. Yo también mostré una diapositiva, creo que hace 2 clases, donde también había varios casos de tornillos con engranajes. O sea, podría hacer 2 cosas, o memorizarte eso, o acordarte, o hacer este esquema, ¿no? Esta pequeña simulación, para que puedas ver, para que puedas notar en qué sentido se está moviendo el engranaje de abajo. Y ojo, es distinto si el engranaje está engranado acá abajo o está engranado arriba. Es distinto si la hélice está a la izquierda o hacia la derecha. Y esa pregunta del tornillo sin fin viene en la PC2 por si acaso. Entonces, si el tornillo está ejerciendo una fuerza sobre el engranaje para que el engranaje de abajo se mueva en el sentido de la derecha, o sea, en el sentido menos X, quiere decir que la fuerza tangencial, quiere decir que existe una fuerza tangencial que lo está moviendo en este sentido. Por lo tanto, la fuerza tangencial sobre G tendría este sentido de aquí. Entonces, esta sería la carga tangencial sobre T. Ahora, la carga radial, yo siempre les he dicho pues, que está mirando hacia el centro. Bueno, eso no va a cambiar. La carga radial va a estar mirando hacia el centro. ¿Y qué hay acerca de la carga axial? ¿Hacia dónde estaría mirando la carga axial? Bueno, si regreso acá con la hoja de papel, supuestamente para la hormiga, digamos, ¿no? Que solamente puede haber una dimensión, esta línea negra estaría moviéndose a la derecha, ¿no? Para la hoja de papel moverse a la derecha sería como moverse para arriba. Entonces, si el azul es, digamos, el engranaje, el engrane, eso quiere decir que el engrane estaría recibiendo un golpe normal y este golpe, bueno, lo puedo descomponer, ¿no? Entonces acá te vas a dar cuenta de 2 cosas. Uno, que la carga tangencial es tal cual yo le había puesto, ¿no? Hacia la derecha. Y otra, que la carga axial estaría mirando en dirección hacia más X, ¿no? Por lo tanto, acá la carga axial estaría mirando hacia, bueno, este sería G axial, ¿no? Estaría mirando hacia más X. Ahora, esta carga, bueno, acá también me puedo dar cuenta que B es el que sí, bueno, acá B es el que soporta el empuje, porque no podría ser A, porque si no, si la carga axial está yendo hacia más X, A estaría siendo jalado. Entonces, el que está haciendo empuje es B, ¿no? Este es el que está soportando la carga de empuje y, lógicamente, acá la dirección de la fuerza axial sobre B tendría que oponerse a esta fuerza axial porque es la única fuerza axial que existe, ¿no? Que está siendo generada. ¿No? Entonces, en este caso, pues el torneo sin fin ya es un poco más difícil, porque acá tendrías que hacer 2 figuras, ¿no? Una figura para que puedas simular y darte cuenta en qué sentido está girando el engranaje, que puede ser distinto si el engranaje está arriba o abajo. Y otra vez este diagrama o este método que yo me he inventado, que es el método del papel, para poder darme cuenta pues en qué sentido están las direcciones de las fuerzas. Ahora, este método, digamos, del papel también, si yo he hecho bien esta parte de acá, debería coincidir, pues, ¿no? La carga tangencial con la carga tangencial de aquí.
Entonces acuérdense que este azul es la corona, ¿no? Y el negro acá es el tornillo, ¿no? Yo estoy haciendo diagrama de cuerpo libre de la corona con el eje. Eso me faltó poner acá. Ya, entonces pregunta, ya tengo las componentes de la fuerza sobre este punto, tengo las reacciones en A y en B, ¿faltaría hacer algo más? ¿Me falta poner alguna fuerza? ¿O ya está completo el diagrama de cuerpo libre? Ajá, falta el torque, pues, ¿no? Porque si no, esto va a empezar a girar pues sin control, ¿no? Acá, bueno, los apoyos se van a encargar pues de que no exista torque ni en Z ni en Y, pero ahorita X está libre, el X está libre para girar y así debe ser, pues, ¿no? Por eso el engranaje debe girar alrededor de X. Y acá el que está generando torque alrededor de X es lógicamente la fuerza tangencial, pero no hay ninguna otra fuerza que se oponga a su movimiento. Se supone pues que este engranaje va a estar conectado a una máquina que va a arrastrar, ¿no? Entonces, para que esto esté en equilibrio, pues esa máquina va a tener que ofrecer un torque en sentido contrario, ¿no? Entonces, si esta fuerza está en este sentido, pues el torque en sentido contrario sería un torque en la dirección más X. ¿No? Y acuérdense que el movimiento de esto es así, ¿eh? Entonces, en este punto ya pasó bueno, la parte más difícil. Ahora viene la parte más, quizá un poco más operativa, ¿no? Pero ya no tan difícil, que sería pues hacer sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas. No, entonces, acá yo puedo hacer sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas, lo puedo hacer de forma vectorial, que creo que es más fácil, es más rápido, o lo puedo hacer por ejes. ¿No? Entonces, por ejes, bueno, ya vectorial lo hemos hecho 2 veces, las últimas veces, así que por eje sería pues sacar sumatoria de momentos respecto a un punto, y en cada eje, pues, ¿no? Entonces, acá podría sacar sumatoria de momentos en A. Sumatoria de momentos en A, en el eje Z, lógicamente igual a 0 porque estamos en el equilibrio, y aquí me estaría saliendo, de acá podría despejar la fuerza en B en el eje Y, que estaría saliendo 58,9 libras-fuerza. Luego, si hago sumatoria de fuerzas en A, pero esta vez en el eje Y igual a 0, de acá podría despejar la fuerza en B en Z, que estaría saliendo 99 libras-fuerza. Luego puedo hacer sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, de donde podría obtener que la fuerza de A en la dirección Y vale 10,7 libras-fuerza. Luego podría hacer sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, de donde tendría la fuerza en A en Z, que estaría saliendo 165 libras-fuerza. Y sumatoria de A en X igual a 0, bueno, para tener el torque, pues.
que está saliendo 660 libra-fuerza pulgada. Entonces esta sería la solución de este tornillo sin fin. No, y como les dije, esto también está resuelto acá. Esto está en el Chile, ¿no? O sea, esto de acá es una reproducción de lo que está en el Chile. Ahora, intentemos hacer los problemas de la guía. No, hay dos problemas. Hagamos pues el más difícil, ¿no? Realmente son parecidos, ¿no? Miren. ¿No? Estos dos son parecidos, ¿no? O sea, tengo acá un tornillo sin fin y el otro tengo un tornillo sin fin con la misma disposición, solo que, a ver, el problema 1, el tornillo sin fin es con los dientes hacia la derecha. Bueno, el ejemplo es exactamente el mismo que este, ¿no? O sea, un sin fin con sentido a la derecha. Solo que acá creo que me dicen... ya, solo que acá tengo que hallar las reacciones en A y en B, pero el tornillo sin fin. Ahora, el otro problema, el problema 2, es un problema también de tornillo sin fin con la misma disposición, solo que los dientes están con sentido a la izquierda. No, ahí dice con sentido a la izquierda. Y acá me piden hallar, bueno, acá solamente me piden hallar la fuerza. O sea, no me dicen que haya las reacciones. O sea, acá lo único diferente en la 2 es el sentido de los dientes. Bueno, si cambio los dientes, ¿cómo cambiaría esto de acá? Bueno, de repente podría ser el problema 1, porque las reacciones en el tornillo de repente alguien se tranquea con eso. Y del problema 2, pues simplemente sería, como quizá no alcanza el tiempo, de repente podría ponerle solamente cómo haría para sacar la dirección del giro, ¿no? Y las reacciones. La dirección de las reacciones creo que es lo más difícil de ver, ¿no? Porque hacer el diagrama de cuerpo libre y las magnitudes creo que eso está fácil porque es fórmula nomás. Entonces empecemos con el problema 1. Bueno, este problema 1 es un tornillo sin fin con dientes a la derecha, ¿no? O sea, dientes así. Y está girando, ¿en qué sentido? Está girando en el sentido maceta. ¿Es el mismo sentido que el otro problema? Sí, solo que creo que ahí los ejes están en otra disposición, me parece. No, están en la misma disposición. Ya, está bien. O sea, esto está girando en el sentido maceta. Bueno, como es la misma disposición de dientes y el mismo giro, pues, de nuevo, pues, ¿no? Esto significa que esto está girando de esta forma, pues, ¿no? No, eso yo lo expliqué en el problema, en el ejercicio anterior. Entonces aquí habría que empezar hallando, pues, las magnitudes. ¿Qué datos me dan? Bueno, el detalle también de este problema es que está en el sistema internacional, así que acá la potencia me la dan en watts, son 2000 watts, bueno, o sea, 2 kilowatts. Tengo 600 RPM. Acá me dan que el paso axial es de 25 milímetros. Bueno, acá ya me dieron de frente el paso axial. El ángulo normal de presión es 14,5. Esto de acá tiene 48 dientes. Esto tiene un solo diente. El número de dientes del tornillo es 1. El número de dientes de la rueda es 48. El diámetro de paso del tornillo es 100. Y de la rueda es 50, dicen. O sea, es un tornillo más grande que la rueda. Y a mí me dicen que hay las reacciones en A y en B. Bueno, vamos a hallar primero las magnitudes que necesito, pues. Bueno, para calcular la fricción, o sea, el coeficiente de fricción, voy a necesitar la velocidad lineal. Primero la velocidad lineal, ¿no? Después hallo la velocidad del desplazamiento. La velocidad lineal es pi por el diámetro del tornillo por
las revoluciones de tornillo entre 60 sería en este caso, porque estamos hablando del sistema internacional. Entonces, esto, acá el diámetro tiene que estar en metros, así que acá sería 0,1 por el número de revoluciones, que es 600, entre 60. O sea, esto está saliendo pi metros por segundo. Luego, el avance es el paso axial por el número de dientes del piñón, ¿no? El paso axial es 25 milímetros por el número de dientes, que es 1, o sea que el paso axial, o sea que el avance acá es 25 milímetros. El ángulo sería arcotangente del avance entre pi por el diámetro del tornillo. No, esta vez, bueno, acá las unidades, pues, si vas a utilizar metros, bueno, como acá se está dividiendo longitud sobre longitud, o utilizas los dos en metros o los dos en milímetros, es lo mismo, porque al final las unidades se van a eliminar, ¿no? Pero los dos tienen que tener las mismas unidades, lógicamente, pues, ¿no? Entonces acá está saliendo 4,55 grados. Luego, la carga tangencial en el tornillo sería igual a, pues, la potencia entre la velocidad lineal. O sea, acá tengo 2000 entre pi. Esto, luego de una transformación a unidades, esto sería 637 newtons. Luego calculo la carga resultante, que sería W3 sobre el coseno de phi sub n por el seno de lambda, más coeficiente de fricción por el coseno de lambda. Pero el coseno de fricción no lo conozco. Perdón, el coeficiente de fricción no lo conozco. Por eso tengo que hallar la velocidad de desplazamiento, Bs, que es la velocidad lineal sobre el coseno de lambda. Esto está saliendo 3,15 metros por segundo. Ahora, la gráfica no está en metros por segundo, entonces ahí tengo que pasarlo a pies por minuto. La gráfica está en pies por minuto. Entonces, esto en pies por minuto es, o sea, 3,15 metros por segundo es igual a 620 pies por minuto, ¿no? Entonces, del gráfico, puedo hallar que el coeficiente de fricción es aproximadamente 0,043. Ahí me dicen que escoja la curva A. No, no me dicen la curva, entonces voy a escoger la curva A. Yo lo tengo con la curva A aquí. Ya, entonces con esto ya puedo calcular la carga total, ¿no? La resultante, pues ya tengo el ángulo de presión, el lambda, la fricción, así que puedo calcular la resultante, que está saliendo 5.323 newtons, y acá puedo calcular WI, que es W por el seno del ángulo de presión, que está saliendo 1.333 newtons, y WZ, que está saliendo, bueno, esa fórmula también, sería la resultante por el coseno del ángulo de presión por el coseno de lambda, menos la fricción, coeficiente de fricción por el seno de lambda. Esto está saliendo 5.119 newtons. No, entonces este lo tengo resuelto en forma vectorial, así que vectorialmente el vector carga sería 637 y más 1.333J más 5.119 K newtons. Ahora vamos al diagrama de cuerpo libre. Bueno, en este caso el origen no está en ninguno de los apoyos, ¿no? Además que está medio extraño esos ejes, porque los tres ejes no coinciden, no se cruzan en el mismo punto. Entonces vamos a poner así nomás. Vamos a poner, bueno, este es el eje Y.
sí me falta pulso. El X y el Z. Ya, vamos a suponer pues que el origen está justo en el centro del tornillo, pues, ¿ya? Entonces, acá voy a tener apoyo A y apoyo B. Entonces dice que el apoyo A y el apoyo B, bueno, está en el centro, eso significa que el apoyo A y el apoyo B estaría a 100 cada lado, pues, ¿no? O sea, 100 por acá, 100 milímetros, ¿no? Y 100 por acá. Y bueno, como el engranaje está abajo, entonces abajo estaría el centro, bueno, más abajo, estaría el centro de la corona. Vamos a poner acá el centro de la corona, y entre esos dos puntos estaría el, eh, el punto donde cae la resultante de las fuerzas de la corona sobre el tornillo. Vamos a ponerle el nombre a ese punto en la letra G. Ya, entonces ahora las fuerzas. O bueno, el movimiento también, ¿no? Antes, vamos a ver lo del movimiento. El movimiento ya lo he hecho, pues, ¿no? El movimiento lo había sacado antes. Ya. Entonces, las fuerzas. Ahorita no sé quién es el que está soportando el empuje, o sea, en las reacciones en A y en B, pero cargas radiales ya les puedo ir poniendo, ¿no? Arbitrarias, cargas radiales, forma arbitraria, o sea, esta sería fuerza B X, este sería fuerza BI, este sería fuerza A y este sería fuerza A X, y la fuerza de empuje AZ, bueno, va a depender de cómo son las fuerzas acá en G. Ya pues, hallemos las fuerzas en G. ¿Cómo serían las fuerzas en G? Bueno, podría volver a dibujar el tornillo, ¿no? Y hacer, digamos, mi método eh, para tratar de sacar cómo son las reacciones, la dirección de las fuerzas. Ya, supuestamente esto está girando así, ¿no? Ya hemos demostrado por qué esto gira de esta manera, ¿no? Entonces acá yo puedo poner, no sé, la hoja. Entonces saco la hoja y observo cómo son las marcas, ¿no? Entonces esto por detrás, por abajo, está pasando así, ¿no? De esa forma. Entonces, el movimiento de esto es hacia la derecha, por lo tanto, esto es como si estuviera moviéndose hacia arriba. Entonces se va a encontrar con el diente del engranaje de abajo, y ahí le va a pegar, ¿no? Entonces acá voy a tener una descomposición de fuerzas. Ya, pero esto sería, ya, pero acá el detalle, el detalle acá es que esto es respecto a la corona, pero esta vez no quiero eso, pues esta vez quiero hacer el diagrama de cuerpo libre del tornillo. Entonces esta vez no me voy a sentar en la línea azul, sino en la línea negra. Entonces en la línea negra, yo me estoy moviendo con la línea negra hacia arriba y de repente encuentro la línea azul que va a representar el diente de la corona, y me choco con eso. Entonces esa línea azul se va a oponer a mi movimiento. Entonces va a ofrecer una reacción en contra de mi movimiento, y las direcciones pues estarían dibujadas de esta forma, pues, ¿no? Acuérdense que el azul es la corona, y yo quiero hacer el diagrama de cuerpo libre del tornillo. Entonces esto también es diagrama de cuerpo libre del tornillo. Y ahora faltaría pasar estas fuerzas. Bueno, las puedo pasar directamente, o si no, puedo hacerlo paso a paso, ¿no? Puedo pasarlo primero acá. Entonces en esta hoja de papel, la línea roja, ¿no? Esta línea roja de acá sería la que está mirando hacia abajo de R, ¿no? O sea, así. Luego, esta línea sería el axial, ¿no? De esta forma. Ahora, este punto lo paso acá. Ya, eso está más fácil, pues, ¿no? O sea, yo tendría acá una carga
y acá tendría otra carga, y acá lo que faltaría es la carga radial. Como estoy haciendo del tornillo, entonces la carga radial está mirando hacia el centro, ¿no? Esa es la más fácil de todas, la carga radial. Entonces acá tengo carga radial. Ahora, ¿cuál de estas dos es la carga axial y la carga tangencial? Bueno, depende del diagrama de cuerpo libre que estoy haciendo. ¿Estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre del tornillo o de la corona? Bueno, ya hemos dicho que estamos haciendo el tornillo. Entonces, si es del tornillo, la carga axial debería ser la que es paralela al eje del tornillo. El eje del tornillo está a lo largo de Z, por lo tanto, esta sería la carga axial. Y esta de acá sería la carga tangencial. Entonces, como la carga axial está mirando hacia más Z, el apoyo que está soportando el empuje no sería B, pues, ¿no? Porque si no, B estaría siendo jalado. El que está soportando el empuje es A. Entonces, la fuerza del empuje en A, en Z, sería en dirección menos Z. Y ya solamente faltaría hacer sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas. Como estamos hablando de forma vectorial, pues hago sumatoria de momentos en A igual a 0. No, bueno, tendría que poner los vectores. Bueno, vector posición de B, o sea, este es RAB, vector posición de G, RAG. No, y creo que no habría ningún problema para hacer esos dos vectores. No, lógicamente, si ustedes quieren, en la PC2 también podrían hacerlo por ejes, si es que les parece más fácil hacerlo por ejes. Yo pienso que es más largo, pero quizás sí sea más fácil. Yo pienso que vectorialmente es más rápido. Pero entiendo, si te parece más difícil, bueno, lo puede hacer de cualquiera de los dos métodos. Ya, si haces sumatoria de momentos respecto a A, pues acá te van a salir varias respuestas. Ya, acá te saldría, bueno, primero acá vas a poder despejar el torque, te está saliendo 31,85 Nm. Luego vas a poder despejar FBX, que está saliendo 318,5 newtons. Luego FBI, que está saliendo 613 newtons. Bueno, esos tres. No, acuerda que sumatoria de momentos es pues simplemente por producto aspa, pues, ¿no? O sea, posición de AB por la fuerza en B, más la posición de G, producto aspa, la carga resultante igual a 0. Más el torque, pues, me falta el torque. Pues también está generando torque igual a 0. Luego, para llegar al resto, pues tendrías que hacer sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas igual a 0. O sea, F de A más W más F de B igual a 0. Entonces, de aquí vas a poder despejar F de AX, que está saliendo el F de AX es 318,5. El FAI es menos 1946, realmente newtons. Y FAZ está saliendo 5119. Acá faltó poner el torque. Bueno, primero el movimiento. El movimiento es así. Como
el tornillo es el propulsor, entonces el torque debe estar en el mismo sentido que el movimiento, ¿no? Entonces acá, bueno, le puedo poner el torque del propulsor o el torque del motor, vamos a poner aquí. Y ya, entonces sería la respuesta para ese ejercicio. Ahora, el problema 2 lo vamos a plantear, porque ya falta poco tiempo para la práctica. Ya, miren, este es un tornillo sin fin, pero con los dientes hacia la izquierda. O sea, así. Y acá la corona tiene 36 dientes. Ya, bueno, ¿y en qué sentido se mueve? Ya, el sinfín gira en el sentido de las manecillas del reloj respecto al eje Z, o sea, considerando el mismo eje de coordenadas del problema anterior. El eje en el sentido de las manecillas del reloj del eje Z, o sea, en dirección menos Z, pues, ¿no? O sea, si este es el eje del tornillo, en dirección menos Z sería eh, así, pues. Ya. Entonces, entonces, ¿en qué sentido estaría girando en la corona? Este es Z, este es X, y bueno, y está por acá, pues, ¿no? ¿En qué sentido está girando la corona? Bueno, si no tienes claro eso, puedes hacer el dibujo, ¿no? Hacer un dibujo más o menos grande del tornillo sin fin. Ya, y supuestamente la hélice es hacia la izquierda, ¿no? O sea, yo em, tengo esta forma, ¿no? Y por detrás vas a ver que es como si estuviera al revés, pues, ¿no? Y después tengo así, y después tengo así, ¿no? Ahora, esto está girando de esta forma. O sea, el siguiente instante de tiempo, vamos a dibujar la hélice en el siguiente instante de tiempo. En el siguiente instante de tiempo, ¿cómo estaría la hélice? ¿Estaría movida a la izquierda o movida a la derecha? En el siguiente instante de tiempo parece como si estuviera moviéndose a la derecha, ¿no? Porque todo esto baja, pues, ¿no? Esto está bajando, ¿no? Todo esto baja. Por lo tanto, el perfil de la hélice estaría más o menos así. Entonces, yo soy una hormiga que está moviendo en una sola dimensión, ¿no? Y ahorita veo esta línea de acá, solamente veo una dimensión, yo veo un punto aquí. Y de repente ese punto parece que estuviera moviendo hacia la derecha. Entonces, si es así, esta corona estaría moviéndose hacia la derecha también. Entonces, ¿qué ha pasado? En el problema anterior, la hélice estaba girada hacia la derecha, en sentido contrario, pero el giro era invertido, ¿no? Y esto se movía a la derecha. Entonces, si yo invierto estos dos, este permanece igual. Entonces, como ejercicio, ustedes podrían tratar de hacer todas las combinaciones posibles y constatar su razonamiento con esa diapositiva que he puesto, donde había varios casos, ¿no?, de tornillos sin fin con coronas, porque en la PC2 pues, puede venir cualquier cosa. Y en la PC2 pues también
los exámenes son distintos. Entonces a un alumno le puede tocar con el hélice a la izquierda y el giro maceta, y de repente la corona arriba, y después a otro alumno le puede tocar la hélice a la derecha con el giro en meseta y después la corona abajo. Ahí hay un montón de combinaciones y todas esas combinaciones podría tocar a cualquiera. No, hay como, yo he generado como 100 preguntas distintas. O sea, 100 preguntas distintas por cada pregunta. O sea, si la pieza creo que son 4 preguntas o 3 preguntas. Si son 4 preguntas, serían como 400 preguntas distintas. O sea, creo que no hay opción para copiarse, ¿no? Ya, entonces, para las direcciones de las fuerzas, si coloco acá, digamos, hago mi método, ¿no? Coloco la hoja de papel aquí y la extiendo. Ya, primero, ¿en qué dirección estaría la marca de la hélice? La hélice está pasando por abajo, acá lo estoy dibujando como líneas punteadas, en ese sentido, ¿no? O sea, más o menos como si lo estuviera viendo así. No, claro, de esa manera. No, ahora, como esto se está moviendo, parece como si estuviera moviendo hacia arriba, entonces se va a encontrar con el diente, pues, de la corona. Y como yo estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre, ¿de quién estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre? El engrane sobre el sinfín, ya. El diagrama del cuerpo libre del tornillo, entonces. Como estoy haciendo el diagrama de cuerpo libre del tornillo, tengo que ver las reacciones sobre la línea negra. Entonces yo me voy a encontrar con esta línea azul, y la línea azul, pues, lógicamente se va a poner a mi movimiento, y va a generar este vector normal, y voy a sacar sus componentes. Entonces simplemente sería trasladarlo, ¿no? Tendría una componente axial, no, perdón, este sería tangencial, y una componente aquí que sería la axial. Y la carga radial, bueno, eso es fácil porque yo les he dicho que siempre está mirando hacia el centro, pues, ¿no? Entonces serían las direcciones de las fuerzas. Y las magnitudes creo que eso ya es fácil porque son simplemente fórmula, pues, ¿no? Esa sería la forma de sacar el sentido de giro. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces creo que podemos tomar un descanso de 8 minutos. Ya, a las 5 en punto se va a activar el examen automáticamente. Lo van a encontrar ahí en la sección que dice evaluaciones. Sí, ahorita voy a hablar de eso. Son 4 preguntas. Hay 2 preguntas que son fáciles porque es solamente fórmula. Hay una pregunta que es que hay que hacer diagrama de cuerpo libre y pues, ahí hay que hallar las reacciones. Es una sola pregunta donde hay que hallar reacciones. Y hay otra pregunta que es fórmula también y hacer un pequeño dibujo en Inventor. O sea, son 4, ¿no? Hay 2 preguntas que salen rápido porque es fórmula nomás. De hecho, la primera también sale rápido y la parte de Inventor, pues, no creo que demore mucho tiempo. Donde sí va a demorar es la última pregunta, que es, pues, para hallar reacciones. Pero de todas maneras, si tú no hallas las reacciones y haces todo lo demás bien, pues sacarás 18 o 17, ¿no? Sí, todo el examen se ve al mismo tiempo. Las preguntas son distintas también. O sea, tienen datos distintos y configuraciones distintas. Puede ser que te toquen también tipos de engranajes distintos. Yo le he puesto ahí, creo que le he puesto 110 minutos. Déjame ver, o 2 horas. No, 110 minutos le he puesto. Ya, voy a poner 2 horas, ya. Pero, o sea, en esas 2 horas deben subir el escaneo.
120 minutos. Sí, en PDF o en Word. Y ya, miren, así va a ser bueno, las preguntas van a tener unas casilleras para que ustedes pongan los resultados, ¿ya? Eh, Hay una quinta pregunta que no es pregunta, que es una página, digamos, de anexos, que están las figuras a las que ustedes deben hacer referencia, ¿no? O sea, si de repente te toca cónico, pues tienes que buscar la figura a la que hace referencia la pregunta 4, que es la pregunta que te va a decir, ándate, mira esta figura y hace el diagrama de cuerpo libre. ¿No? Entonces, la pregunta 5 no es una pregunta, sino es donde están las figuras de los anexos, y en esa misma pregunta 5, entre comillas, es donde debes subir el escaneo de todo tu procedimiento. Y la pregunta 1, 2, 3 y 4 escribes los datos en los casilleros. Sí, se resuelve en hojabón, pero hay un problema pues en resolver en hojabón porque después sale alguno que dice que no, se le malogró el internet y que no lo pudo subir a tiempo. Entonces, en este examen no hay eso, pues porque para escribir las respuestas en los casilleros lo puedes hacer en cualquier momento. Y si se te va el internet, pues puedes subir después el escaneo, no importa. Porque el escaneo debe coincidir con las respuestas en los casilleros. ¿Entienden? O sea, hay que llenar unos casilleros y luego subir el escaneo que es el sustento, ¿no? Entonces, todos los casilleros deben ser respondidos dentro de las 2 horas. No se puede responder más de los casilleros después. Y de hecho, ahí se va a cortar el examen. Si es que tuviste problemas y dices, no subí el escaneo, bueno, de repente yo te lo puedo recibir después de las 2 horas. Hasta cierto tiempo, nomás no van a pensar que tienen todo el tiempo del mundo para subir, ¿no? Pero lógicamente, pues, tu escaneo tiene que coincidir con lo que has puesto en los casilleros, pues, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el kit del asunto, ¿no? O sea, ya no le puedes agregar más porque ya no coincidiría con los casilleros, y si has agregado más y no lo has puesto en los casilleros, quiere decir que no lo has hecho. Entonces, de esa manera, pues, tiene cierta flexibilidad en el caso de si se te va el internet o no, pues, ¿no? Ahí también en el examen están las instrucciones, por si acaso. El examen se da con dos decimales. Las respuestas se dan con 2 decimales, mejor dicho. Ah, sí. Como en la pregunta 5 tienen que mandar el escaneo y ese es un solo archivo, entonces van a tener que comprimir los archivos de Inventor con el PDF o el Word donde pongan su escaneo. Eso es todo. Entonces tienen 2 horas. ¿No hay más preguntas?